Son las 11. Voy a dar unos minutitos para que se sigan conectando y comenzamos, ¿sí? Bueno, voy a empezar la sesión de una vez. Buenos días a todos. Muchas gracias por ingresar. El Departamento de Vinculación Institucional les da la bienvenida y agradece su interés en las sesiones. La sesión del día de hoy es un tema muy importante, ya que en ocasiones existen limitaciones físicas debido al cáncer y por ello hay muchas dudas. Sobre ello, pues tenemos en esta ocasión al doctor Luis Cristóbal Morales, con el tema de actividad física antes y después de una cirugía. ¿Se debe hacer? Les voy a dar una breve reseña del doctor. El doctor es médico cirujano por la Universidad Veracruzana y médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina del Deporte y también cuenta con la certificación internacional SCOPE para atender pacientes con obesidad, así como un diplomado de medicina de fútbol avalado para la FIFA. Dentro de su experiencia laboral, trabajó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo en atención de atletas de alto rendimiento, así como en el Centro de Obesidad y Nutrición del Centro Médico ABC. Actualmente labora con nosotros en el Departamento de Tumores Mamarios del Instituto Nacional de Cancerología. Proporciona ejercicio terapéutico a pacientes con cáncer en sus distintas etapas. Como verán, la mayor parte de su experiencia profesional ha sido prescribiendo ejercicio a pacientes con alguna condición patológica. Esto con la finalidad de mejorar la calidad y expectativa de vida. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Les cedo la palabra. Espero que sus preguntas sean relacionadas con este tema y si no, bueno, también tenemos la oportunidad de hacerlas hasta el final de la sesión. Muchas gracias nuevamente, doctor. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación a ustedes. La verdad es que a mí me encanta platicar y sobre todo difundir este tema tan importante que es el ejercicio en este grupo de pacientes, en donde muchas veces nos abocamos a la parte del tratamiento específicamente dirigido al cáncer, lo cual es una prioridad sin duda. Sin embargo, se van relegando otros aspectos importantes de la vida del paciente, como es su funcionalidad, la fuerza, la capacidad aeróbica, la cuestión física, la movilidad, el dolor. Y al final de cuentas son factores que van ejerciendo un efecto negativo sobre la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, hay algunas estrategias, sobre todo de ejercicio físico, que cuando las dirigimos de buena forma o cuando las estrategias son muy específicas, podemos obtener muchos beneficios. La verdad que el tema de hoy vamos a tratar de complementarlo con algunas cosas. A mí me gusta mucho explicarle a mis pacientes en general todo para que entiendan el contexto, así que les voy a presentar, les traje una presentación que ojalá la disfruten tanto como nosotros cuando la estuvimos haciendo. Y el tema de hoy es actividad física antes y después de una cirugía oncológica. ¿Qué se debe hacer? O se debe hacer o no se debe hacer, porque sí, porque no. ¿Qué es lo que sabemos o lo que tenemos como desde la perspectiva de una evidencia científica? Y sobre todo también desde la perspectiva de la práctica que hacemos nosotros todos los días.
Pero antes de eso, a mí me gustaría partir desde un punto muy sencillo. Bueno, para mí es muy sencillo todo el tiempo, es algo que vemos y que hacemos, pero pareciera ser que aún no existe todavía una cultura tan importante o tan arraigada del ejercicio y la actividad física que solemos hablar indistintamente de estos términos. O sea, decimos, por ejemplo, sí, haga actividad física o haga ejercicio y creemos que es lo mismo. Sin embargo, son cuestiones completamente diferentes. Entonces, primero vamos a tener que, vamos a definir estos dos conceptos muy sencillos. Actividad física es cualquier movimiento corporal originado a partir de la contracción muscular, es decir, el pararnos de una silla, levantarnos, comer, ir al súper, trapear, lavar. Son actividades no estructuradas, pero que incrementan el gasto de energía basal. Quiere decir esto, que es cualquier movimiento que sea distinto a estar acostado. Estar acostado o estar sentado no es una actividad física. El resto de las actividades que hacemos, bañarnos, lavar los dientes, amarrar los zapatos, caminar al trabajo, ir al súper, todo eso corresponde a la actividad física. Por su parte, cuando hablamos de ejercicio, nos referimos a un término más específico. ¿Como cuál? El ejercicio es una modalidad específica de la actividad física planeada, estructurada y que tiene como finalidad específica mejorar algún componente de la condición física. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando nosotros hablamos de ejercicio, ya estamos hablando de una estructura, de una intervención, de algo que tiene tiempo, número de repeticiones, número de series, distancia, velocidad, ya tiene componentes más específicos y más dirigidos. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque las dos cuestiones, tanto la actividad física como el ejercicio, son componentes muy importantes de la salud del ser humano, no solamente del paciente con cáncer, sino de cualquier persona. Yo les digo a mis pacientes que el ejercicio y la actividad física son tan esenciales como dormir o como lavarse los dientes para mantener una buena salud bucal en este caso, ¿no? Les digo, es como, o sea, hacer ejercicio es como desayunar, así de importante o así de grandes son los beneficios que nos tienen este tipo de actividades o este tipo de hábitos que nosotros regularmente no tenemos, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, vamos a ver que cuando nosotros dosificamos el ejercicio, damos una cantidad específica de ejercicio, podemos controlar las variables y podemos saber si estamos ofreciendo un beneficio o no lo estamos ofreciendo, dependiendo qué es lo que estamos buscando. Yo quiero que mi paciente gane masa muscular, doy una estructura de ejercicio que vaya dirigido a ese punto. Quiero que tenga más capacidad aeróbica, quiero que mejore la función de su corazón, quiero que mejore el metabolismo de la glucosa, que disminuya la presión arterial, no sé, el objetivo que sea, nosotros vamos a estructurar el ejercicio para fines de lo que buscamos. Pero bueno, este punto es importantísimo y la actividad física también. O sea, las dos se complementan de buena forma. La actividad física, ahorita vamos a ver en el siguiente punto, que a lo mejor son un chorro de letras, que yo la verdad no soy tan fan de usar tantas letras, pero bueno, ya lo pusimos acá. Entonces, todavía como en esta parte de la introducción, vamos a tener tres conceptos importantes y esto se los pongo porque cuando ya estamos hablando de temas específicos, yo hablo de ejercicio, actividad física, volumen de entrenamiento, intensidad del ejercicio, entonces no podemos hacer bola. Entonces, la condición física es el conjunto de cualidades de un sujeto para realizar actividad física en un determinado momento y le permite llevar a cabo sus tareas cotidianas sin presentar una fatiga excesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se dice que cuando una persona tiene una adecuada condición física es porque, bueno, la condición física es una cualidad que está asociada al género, que está asociada a la edad. Obviamente, por grupo de edad pues, se clasifican diferentes grados de condición física, ¿no? Entonces, cuando decimos que una persona tiene una condición física adecuada, significa que puede realizar sus actividades de la vida cotidiana sin tener que poder caminar 100 metros sin tener que pararnos a descansar, poder subir 2 pisos de escalera sin tener que pararnos a descansar, poder cargar las bolsas del súper sin cansarnos de forma excesiva.
Eso es lo que se llama condición física o una adecuada condición física. Cuando no estamos en ese punto, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro sexo, se dice que nuestra condición física es una condición física deteriorada o una mala condición física. Entonces, vemos que la condición física es un conjunto de atributos, que son muchos componentes de los cuales nos vamos a hablar hoy, pero si tienen duda pueden preguntar al final. Otro de los conceptos importantes es la intensidad del ejercicio. ¿Se dan cuenta? Ya estamos hablando de ejercicio en específico. Y eso es el grado de esfuerzo que realizamos frente a cualquier modalidad de ejercicio. Por ejemplo, no es lo mismo caminar que trotar, que correr. No es lo mismo levantar 1 kilo que 2, que 3. Entonces, si yo le digo a ustedes, necesito que caminen a 5 kilómetros a un grupo y al otro que camina a 10 kilómetros, un grupo va a decir, oh, yo a 5 kilómetros siento una intensidad, siento que me estoy esforzando mucho, significa que esa intensidad es muy alta para esa persona. Y otra persona de ese grupo me va a decir, no, pues yo siento que voy muy tranquilo, para mí, yo lo puedo hacer esto todo el día, significa que esa intensidad es leve. Y una persona dice, pues yo siento más o menos como que sí me está exigiendo, como que no, pero, o sea, sí aguanto. Significa que para esa persona, caminar a 5 kilómetros representa un esfuerzo moderado. Entonces tenemos que la intensidad del ejercicio o la intensidad del esfuerzo, más bien dicho, va a ir en relación a la condición física de cada uno de nosotros. Mientras más condición física tengamos, podemos tolerar más altas intensidades de esfuerzo, de ejercicio. Entonces, tenemos como último concepto el volumen de ejercicio, que es la cantidad de ejercicio realizada, y esta puede ser por sesión o por semana. Es decir, mi volumen de ejercicio en una sesión pueden ser 30 minutos. Hablando de ejercicio aeróbico, por ejemplo, se mide en minutos, se puede medir en kilómetros. Mi volumen de entrenamiento son 10 kilómetros diarios, o son 20 minutos, o son 30 minutos, son 15 minutos, el tiempo. Y cuando hablamos de ejercicio de fuerza, el volumen de ejercicio se va a definir por la cantidad de series y repeticiones que estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Entonces vamos a ver que estos dos componentes son muy importantes porque son los que nos ayudan a regular la dosis del ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con esto, antes de entrarnos directamente en el tema, me gustaría abordar algunos mitos que todo el tiempo escucho en la consulta. O sea, son como, estos mitos realmente los creé o los escribí a partir de lo que ustedes o mis pacientes me dicen en algunas ocasiones. El mito número 1 que todo el tiempo llegan conmigo las pacientes es, doctor, me dijeron que no puedo cargar más de 2 kilogramos. Y eso no es cercano a la realidad. La verdad es que la cantidad de peso que una persona puede cargar después de una mastectomía radical con o sin resección linfática va a depender de la condición física previa o de la condición física que tenga en ese momento. Es decir, yo aquí les hago una prueba que les mido la fuerza y si la fuerza me dice, esta persona tiene 37 kilos de fuerza y de esa cantidad puede cargar con toda seguridad 1/3 de eso. O sea que si tiene 30 puede cargar 10 kilos y su riesgo de que tenga linfedema sigue siendo bajo. Y así, la cantidad de peso en relación a la condición física o a la fuerza de cada paciente. Ese es el primer mito que me gusta desechar. Otra, doctor, me acaban de operar de una hemicolectomía y me dijeron, y yo sé que tengo que estar, me dijo mi tía que voy a descansar de aquí hasta que me den de alta en 3 meses. Es otro de los mitos. Una de las estrategias más importantes para reducir el dolor postquirúrgico es iniciar con actividad física temprana. Y eso temprano es muy específico de cada caso, ¿no? Pero en general, por ejemplo, a mis pacientes posoperadas de mastectomía radical, si no tuvieron ninguna complicación postquirúrgica y sobre todo si ingresaron a través de cirugía ambulatoria, la rehabilitación la inician al siguiente día que las operan. Las operan hoy, mañana en la mañana ya están empezando a hacer sus ejercicios de movilidad del brazo para que el dolor disminuya, para que la movilidad incremente, la recuperación sea más rápida. Número 3, comenzar a realizar ejercicio 1 mes antes de mi cirugía no me sirve para nada. Es una de las cosas, sobre todo, por ejemplo, en pacientes de cáncer de páncreas, que les digo, mira, te van a operar, tienes una cirugía programada para dentro de 2 meses, vamos a empezar un programa de ejercicio para que te vaya mejor. Doctor, pero pues ya me van a operar, o sea, de aquí a que me operen, pues no va a servir de nada. Falso.
Esa estrategia será muy útil y más adelante abordaremos un poquito más profundo el tema. Si soy de la tercera edad, el ejercicio no me sirve porque eso es para pacientes jóvenes. Mal. Esa es otra de las cosas que siempre les digo a mis pacientes. La edad no es un indicador de que si puedo o no puedo hacer ejercicio. Es un indicador de que hay algunas cosas que puedo hacer y otras que no. Pero créanme que una persona activa después de los 60, 65 años puede hacer muchas, muchas cosas similares a las que puede hacer una persona de 30. O sea, eso no es una limitación. La limitación dependerá de otras cosas, como el número de enfermedades o no sé, lo que sea, pero no la edad. Otro mito muy importante, y este al final, doctor, si hago ejercicio, el cáncer se riega. Y lo puse así como entre comillas, porque así me dicen, no, es que a mí me dijeron que si empiezo a correr y yo tengo una tumoración, el ejercicio se va a mover, el cáncer se va a diseminar por todos lados. Porque como yo incremento el flujo sanguíneo, incremento el flujo de sangre en el tumor, las células van a viajar y empiezan con un debraye muy intenso. Y les digo, a ver, calma, eso no va a pasar. Al contrario, las estrategias de ejercicio bien dirigidas reducen el tamaño del tumor. Aunque desafortunadamente muchos de estos procesos de investigación todavía son en estudios experimentales, cada vez hay más evidencia de que las personas que son sometidas a un proceso de ejercicio durante las terapias neoadyuvantes prequirúrgicas tienen una reducción del tamaño del tumor más importante que las personas que no fueron sometidas a esa intervención. Entonces, eso también es falso. No, el hacer ejercicio no va a incrementar el riesgo de metástasis de la tumoración. Entonces, partiendo de estos mitos, vamos a empezar ahora sí con el tema al que nos invitaron hoy. Primero, una de las cosas más importantes en las cuales nosotros pensamos frente a una cirugía oncológica, que dependiendo de la cirugía oncológica, puede ser una cirugía de un retiro de un nevo, o sea, de una lesión en piel, que obviamente no representa un riesgo quirúrgico importante, o puede ser una cirugía de páncreas y de todo el árbol biliar, o del pulmón, o a nivel cerebral, que representa un riesgo cardiovascular mucho, mucho más alto. Entonces, el riesgo de la cirugía oncológica y el ejercicio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos sometemos a una cirugía oncológica, el riesgo va a depender de la edad, de las enfermedades preexistentes, si el paciente tiene diabetes o presenta hipertensión, o tiene obesidad, o tiene cualquier otro tipo de comorbilidad, eso incrementa el riesgo. Los factores de riesgo cardiovascular. Pues yo no tengo enfermedades crónicas, pero pues me dio un infarto hace 2 años, o tengo hipertensión y eso incrementa el riesgo cardiovascular. Cuando nosotros somos sometidos a una cirugía, sobre todo una cirugía mayor, una cirugía de abdomen, nuestro sistema cardiovascular sufre un estrés que se va a presentar por todo lo que está pasando durante ese procedimiento y eso va a incrementar la probabilidad de presentar un evento cardiovascular. Entonces, el ejercicio, en este grupo de pacientes, en el paciente oncológico, vamos a ver que sobre todo cuando fueron sometidos a terapias adyuvantes, neoadyuvantes, es decir, quimioterapia sistémica, hay una reducción de la fuerza, una reducción de la capacidad aeróbica y de la masa muscular, de la propiocepción y la movilidad articular, lo cual esto se va a traducir en un incremento en la morbimortalidad quirúrgica y está muy bien documentado en grupos de pacientes, de los pacientes que no hacen ejercicio versus los que sí hacen ejercicio. El paciente que hace ejercicio tiene menor riesgo de mortalidad quirúrgica y postquirúrgica. Entonces ya desde ahí vemos que, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero ¿cuánto tiempo necesito hacer antes de la cirugía para que esto me pueda ser útil? Entonces, ¿quiénes son los tipos de pacientes que se ven beneficiados de este tipo de intervención? Los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía por cáncer de pulmón, una lobectomía pulmonar, una cirugía pulmonar, sobre todo lo que más he estudiado en general, cáncer del aparato gastrointestinal, cualquier tipo, cáncer gástrico, cáncer de intestino delgado, cáncer de colon y cáncer de páncreas los puse aparte porque son 2 de los tipos de cánceres donde se ha documentado todavía de una forma más precisa el beneficio que tiene la intervención con ejercicio prequirúrgico.
cirugía de mama, que en este caso a lo mejor no es una cirugía que siempre representa un riesgo vascular más alto. Sin embargo, aquí la intervención va a estar dirigida un poquito más hacia el postquirúrgico. Pero bueno, en general también se ve beneficiado de una intervención prequirúrgica. Y cáncer de próstata son donde más evidencia existe de la utilidad de esta intervención. Entonces, a ver, ya me dijo el doctor que tengo que hacer ejercicio, pero la verdad es que yo no tengo idea de cómo el ejercicio físico puede ayudarme a que me vaya mejor en la cirugía. Una cosa no tiene que ver con otra. A mí me va a operar un cirujano que está muy capacitado, pero eso no entiendo cómo el ejercicio puede ayudarme a que esto suceda de mejor manera. Pues bueno, para que una cirugía tenga un riesgo quirúrgico va a depender de dos variables. Una es el tipo de cirugía a realizar y dos son los factores inherentes del paciente. No es lo mismo operar a un paciente joven sin comorbilidades que operar a un paciente de la tercera edad con todas las comorbilidades que hay. Diabetes, hipertensión, obesidad, lo que ustedes quieran. Entonces, son escenarios distintos, con riesgos diferentes, obviamente. Entonces, cuando yo les digo que el ejercicio físico les va a ayudar, significa porque vamos a mejorar las condiciones intrínsecas del paciente que va a ser sometido a la cirugía. Entonces, ¿qué pasa? Que el ejercicio físico me permite tolerar mejor el estrés cardiovascular de la cirugía y está asociado a un menor tiempo de recuperación postquirúrgica. Es decir, acortamos el tiempo de incapacidad de este paciente. Esto, insisto que ahorita vamos a abordar puntos específicos, pero reduce el tiempo de recuperación. Y yo les voy a dar un ejemplo. En mis pacientes que son sometidas a cirugía de mamas o mastectomías radicales, el tiempo de recuperación con una intervención de rehabilitación temprana que inicia posterior a la cirugía en las primeras 48 horas suele ser entre 4 y 6 semanas. Y el tiempo de recuperación de las pacientes que no son sometidas a rehabilitación temprana suele ser de 8 a 12 semanas. O sea, pareciera no ser tanto, pero mientras más tiempo pasa, por ejemplo, específicamente en cáncer de mama, mayor riesgo de complicaciones postquirúrgicas tardías hay. ¿Como cuál? Como rigidez articular o, bueno, en este caso sobre todo asociados a la movilidad articular y asociados al linfedema. Una paciente que se rehabilita tardíamente tiene el mayor riesgo de presentar linfedema que una paciente que se rehabilita tempranamente. En el caso de cirugía abdominal, el ejercicio prequirúrgico y el ejercicio postquirúrgico temprano, ahorita vamos a avanzar un poquito más, reduce el riesgo de dehiscencias quirúrgicas, es decir, de complicaciones postquirúrgicas e intermedias, y reduce la mortalidad quirúrgica. O sea, es un paciente que va a tolerar mejor este proceso de invasión o este proceso quirúrgico. Y bueno, lo que les decía, en el caso de cirugía de mama, reduce el riesgo del linfedema y mejora el dolor postquirúrgico. Ese es otro punto súper importante. Una de las estrategias, bueno, una de las cosas en las que mejor ayuda el ejercicio físico es en un estado postquirúrgico, es a mejorar o reducir el dolor postquirúrgico. Mis pacientes, doctor, cuando hago mi ejercicio, se me quita el dolor. Esa es una de las cosas en las que nos agarro, bueno, personalmente yo me agarro y digo, ¿sabe qué? Necesitamos ser un poco más intensos en su rehabilitación para que podamos todavía tener menos percepción del dolor postquirúrgico. Y como sabrán, las cirugías a largo plazo generan dolor y esta cicatrización que inevitablemente va a ser dolorosa en pacientes que hacen ejercicio en una escala de evaluación del dolor tienen en general entre 2 y 3 puntos menos que una persona que no hace ejercicio. O sea, tienen mejor tolerancia al dolor. O bueno, en general se reduce la percepción del dolor. Y esto, al final, ¿cómo podemos resumirlo? Mayor salud muscular es igual a mayor funcionalidad y mejor calidad de vida. ¿Por qué se los digo así? Una de las cosas que pasan cuando no hacemos una intervención postquirúrgica de ejercicio es que el paciente, mientras más tiempo pasa postrado o mientras más tiempo pase inactivo o sedentario, va perdiendo salud muscular. Y sabemos que el cáncer no es exclusivo, o sea, definitivamente no es exclusivo de la tercera edad, pero mientras más vivimos, más riesgo de padecer alguna tumoración tenemos. Y eso se va a traducir en que si yo tengo más de 60 años, soy hombre y tengo más de 45 años y ya me sometí a un proceso de quimioterapia o terapia no adyuvante sistémica, y aparte de eso, después de la cirugía voy a estar postrado 30, 40 días,
mi salud muscular, o sea, mi músculo se va a ir perdiendo inevitablemente y a tasas muy aceleradas, y cuando yo me quiera parar, cuando quiera caminar, voy a ver que mi funcionalidad está reducida. Y la estrategia más importante, bueno, yo diría que la estrategia pilar para poder recuperar esa salud muscular es el ejercicio de fuerza, y esto me va a permitir recuperar mi funcionalidad y al final de cuentas, sobre todo, mejorar la calidad de vida de cada uno de los pacientes. O sea, esa para mí es uno de los objetivos que siempre persigo, mejorar la calidad de vida del paciente, que el paciente viva mejor, en general pueda reintegrarse de una forma más rápida a su vida cotidiana. Nosotros de muchas pacientes jóvenes y muchas tienen la idea cuando llegan con nosotros de que ya no van a poder reincorporarse a su vida cotidiana, y les digo no, la idea de esto es que puedan reincorporarse a su vida cotidiana lo más rápido posible, y esa es otra de las premisas que podemos obtener a través de una intervención dirigida de ejercicio físico. Entonces, bueno, discúlpeme, no había visto que no se ve tan bien la presentación, pero bueno, apenas lo notamos, pero bueno. ¿Cuándo hacer ejercicio físico? ¿En qué momento? O sea, ¿cuándo se me recomienda? ¿Cuándo tengo que empezar? Porque es otra de las preguntas, así todo el tiempo los pacientes. A ver, cirugía abdominal y cirugía no abdominal. Tenemos que hacer esta gran división. Y hablamos específicamente de cirugía oncológica. En la cirugía abdominal oncológica se recomienda que la intervención con ejercicio se inicie entre 4 a 8 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Y en el postquirúrgico, a la segunda semana del postquirúrgico, podemos empezar con ejercicio terapéutico y podemos empezar con actividad física ligera. ¿Qué quiere decir? Ya vimos al principio el concepto. Entonces, a partir de la segunda semana, al paciente le indicamos que haga caminatas ligeras, que se empiece a parar, que se empiece a sentar y que empiece a hacer como algunas estrategias de actividad física. O sea, en general, buscamos que se mueva un poco más. No mandamos una estrategia de ejercicio bien dirigida. Aquí hay un punto muy importante, no lo puse acá, pero la cuarta semana del postquirúrgico de cirugía abdominal es un punto también muy importante, porque a partir de ese momento podemos hacer algunas estrategias de ejercicio de fuerza. Ya podemos hacer ejercicio tal cual a partir de la cuarta semana. Esto es muy variable porque depende del tipo de cirugía, si hubo complicaciones, la edad del paciente, las comorbilidades, etc. Y le puse 12ª semana. ¿Por qué? Porque en la semana 12 es cuando ya decimos que el paciente puede hacer casi cualquier modalidad de ejercicio, hablando de cirugía abdominal. Seguimos. En cirugía no abdominal, en la etapa prequirúrgica, igual de 4 a 8 semanas, y en la postquirúrgica, rehabilitación temprana al siguiente día de la cirugía. Esto va a depender del tipo de cirugía, la edad del paciente y las comorbilidades, pero en general, si tuviéramos que hacer una receta de cocina, la haríamos así. Y a la 6ª semana en una cirugía abdominal, podemos cualquier modalidad de abdominal más frecuente que nosotros vemos. A partir de la general, puede a partir de... Doctor, perdón que lo interrumpa. Estamos teniendo un poquito de problemas con su transmisión porque se está cortando un poquito. Bueno. Ahí ya estamos otra vez, doctor. Ok, perdón, es que justo aquí mi internet regularmente es muy malo. De hecho, es así, pero bueno, vamos a continuar. Si ya me escuchan bien otra vez, vamos a continuar. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, no sé dónde nos quedamos o dónde se quedaron, pero voy a volver a explicar esta diapositiva para que no haya sesgo ahí. Entonces, les decía que específicamente en cirugía abdominal
hay como ciertos tiempos que, bueno, no lo vamos a mencionar. Vamos a irnos a la cirugía abdominal y específicamente hablo de la cirugía de mastectomía, porque es la que más vemos nosotros. Y las recomendaciones son que prequirúrgico se tenga que realizar de 4 a 8 semanas antes de la cirugía, o sea, empecemos a hacerlo. En el postquirúrgico, la rehabilitación temprana ocurre al siguiente día de la cirugía. Eso dependerá de algunos factores, como si fue, por ejemplo, en el caso específico de las reconstrucciones, solemos tardarnos un poquito más, pero cuando son mastectomías, solemos empezar a partir del siguiente día. Y en el post, bueno, la recuperación regular, la recuperación de la movilidad total de la extremidad regularmente se alcanza entre la semana 2 y la semana 5 del postquirúrgico. Y a partir de la sexta semana ya incluimos a nuestros pacientes a una rutina de ejercicio bien específica o bien dirigida. Entonces, vamos a ver. La otra pregunta que me hacen mis pacientes es ¿cuánto ejercicio físico? O sea, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto necesito que hacer? Que es todo lo que corresponde a la dosis de ejercicio. Y esto desafortunadamente pues no hay una receta de cocina, o sea, no es tan sencillo, pero se tienen que individualizar los casos. Si tuviéramos que dar una prescripción genérica, hablaríamos de que el ejercicio aeróbico, iniciar con 15 minutos, 3 días a la semana, de intensidad ligera, moderada, y progresar hasta 30 minutos en una intensidad moderada. 5 días a la semana, 30 minutos por cada sesión y 5 días a la semana. Eso sería como en general, ¿no? Muy, muy genérico. Y en la cirugía, el ejercicio de fuerza, la cirugía abdominal, intensidad moderada, 3 días a la semana, trabajando 9 grupos musculares principales, que son como en general abarca todos los músculos del cuerpo, pero se segmentan como muslo, bíceps, tríceps, pecho, espalda, core, bueno, en este caso específicamente abdomen y extensor de columna y pantorrilla. Son los 9 grupos musculares más importantes que se tienen que trabajar dirigidamente. Y esas son como las cantidades de ejercicio que se recomiendan o que dicen las guías. La verdad es que difícilmente nos logramos las metas, sobre todo en algunos pacientes. Ahorita vamos a ver. Porque, por ejemplo, la cantidad de ejercicio de fuerza en cirugía abdominal, hay algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta, sobre todo si quedaron algunos tipos de drenajes, estomas, válvulas, o luego quedan las gastrostomías, colostomías, todo ese tipo como de variantes o más bien puntos a considerar. Entonces, la cantidad de ejercicio de fuerza en una cirugía oncológica abdominal tiene que ser, por ejemplo, en la parte del core, la parte del centro del cuerpo, que es donde fue la cirugía. Empezamos con ejercicios isométricos, que es una modalidad de ejercicio muy, muy tranquila en la que se prioriza la contracción. Y yo les doy a mis pacientes, sobre todo cirugía de vía biliar y cirugía de páncreas, hay una modalidad de ejercicio que se llaman hipopresivos. Los ejercicios hipopresivos, en lugar de contraer el músculo hacia afuera, lo contraemos hacia adentro, y esto permite la mejor alineación del tejido cicatrizal. O sea, a largo plazo, o sea, he visto que los pacientes que se someten a una intervención de ejercicios hipopresivos tienen una mejor cicatrización, con menos riesgo de incidencias de herida quirúrgicas y menos dolor y menos riesgo de adherencias. Entonces, es otra de las estrategias que utilizamos. Cuando ya queremos prescribir ejercicio de fuerza, por ejemplo, de la semana 4 a la semana 12, tiene que ser específicamente con apoyo lumbar. O sea, no podemos hacer, por ejemplo, una sentadilla, no estaría indicada para ese tipo de pacientes. Si tiene una bolsa de colostomía, peso muerto, lagartijas, sentadillas, no sería la mejor estrategia para este grupo de pacientes por el riesgo de que el estómago se vaya a reventar, o por ejemplo los drenajes, luego les ponen las derivaciones ahí a nivel de la vía biliar y puedan salirse, no sé. Eso es algo que se tiene que cuidar mucho. Pero bueno, si preguntan, un paciente que tiene alguna gastrostomía o colostomía puede ser ejercicio, la respuesta es sí, solo que con características muy especiales. La intensidad, como siempre, es una intensidad moderada, de 3 a 5 días a la semana. Y hay algo, bueno, aquí yo
de forma intencionada les quise poner el tecnicismo de que se recomienda ejercicio de cadena cinemática abierta, y eso parece hasta un trabalenguas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues simplemente ejercicios en donde lo que trabaje sea la extremidad hacia afuera, o sea, que mis manos estén libres. Por ejemplo, una sentadilla y una lagartija es un ejercicio de cadena cinemática cerrada, y, por ejemplo, un press de pecho con una banda elástica es un ejercicio de cadena cinemática abierta. Entonces, lo que más se recomienda para este grupo de pacientes son ejercicios de cadena cinemática abierta. Si después de una cirugía oncológica abdominal no hay estomas, no hay válvulas, no hay drenajes, a partir de la semana 12, el paciente puede cambiar esta prescripción a cualquier modalidad de ejercicio de fuerza que desee. Precauciones, y eso es algo muy, muy importante. Se tiene que respetar el tiempo de reposo postquirúrgico, es decir, y eso es algo que va en relación a si hubo o no algún tipo de complicación durante la cirugía. Por ejemplo, ya les dije que si es una cirugía, por ejemplo, de mastectomía radical, hasta la semana 6 podemos hacer ejercicio. Si hacemos un ejercicio antes, empezamos el ejercicio antes, incrementamos el riesgo de tener efectos adversos. Cuidar catéteres y drenajes, lo que les acabo de mencionar, o estomas o aperturas que hayan quedado. Y en el caso de complicaciones, evaluar de forma individual a cada paciente, tener una prescripción correcta y precisa e individualizada, eso sería como lo ideal para cada paciente, y recordar que el ejercicio es como un fármaco, como un medicamento, dependiendo la dosis es el efecto. Si la dosis es muy pobre, para el efecto que yo estoy buscando, no me va a alcanzar y me voy a quedar corto. Si la dosis es muy alta para el efecto que estoy buscando o para el paciente al que le estoy prescribiendo, seguramente experimentará efectos adversos. Pueden ser efectos adversos sencillos, desde una lesión, dolor, hasta efectos adversos graves, como linfedema, como que el catéter que tenga el paciente se mueva o que se rompa, que es otra de las cosas que se tiene que cuidar muchísimo en esta población. Entonces, dosis-efecto, esto que no se les olvide. Y bueno, aquí les traía un pequeño ejercicio, ahora sí ejercicio de ejercicio, o sea, más bien una dinámica con una de nuestras pacientes que nos acompañó durante muchos años y nos ayudó a hacer una de las rutinas de ejercicio que tenemos en nuestro canal, que es una rutina de ejercicio para pacientes con dolor neuropático severo. O sea, ¿y por qué ese paciente tiene que hacer ejercicio? Porque el ejercicio en cierto grupo de pacientes, aproximadamente entre un 40 y un 63%, reduce la presencia de dolor neuropático. Entonces, bueno, por eso existe este video en nuestra página o en nuestro canal, pero no creo que nos dé el tiempo para ver el video completo. Dura 11 minutos, pero luego con gusto les podemos compartir la liga de nuestro canal y puedan activarse con nosotros. Y bueno, hay muchas de nuestras clientes que están ahí, entonces nada más así lo vamos a poner rapidísimo. Miren, aquí ese es nuestro gimnasio y bueno, esta es nuestra paciente Blanca, que la verdad siempre colaboró mucho con nosotros y fue una paciente muy pegada o muy adherida al ejercicio. Y bueno, hay algunas de las cosas que hicimos con ella, ¿no? Eso, por ejemplo, es un ejercicio de cadena cinemática abierta. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme cómo me salgo de aquí. Ahí está. Entonces, conclusión. Ya para ir cerrando con el tema y que quede un poco de tiempo para las preguntas, que espero que hayan quedado dudas, porque cuando quedan dudas significa que la ponencia fue suficientemente buena. Y la conclusión. El ejercicio no solo es una herramienta segura alrededor de la cirugía oncológica, perdón por el error, sino también se vuelve una herramienta necesaria. O sea, después de todo lo que hemos visto, a lo mejor es una ponencia un poquito corta, con cosas muy genéricas, porque el tema es muy grande, pero vemos que definitivamente el ejercicio es una de las estrategias que se vuelven una herramienta indispensable para poder ayudar al paciente a que retome su actividad cotidiana o a que retome su vida como era antes, ¿no? Entonces, o reintegrarlo a su vida cotidiana. Es una de las estrategias más importantes y yo le diría que junto con la nutrición son las dos vías que van a permitir al paciente lograr una recuperación completa después de haber sido sometido o sometida a una intervención oncológica de cualquier tipo. Entonces,
es todo de mi parte. Bueno, les dejo como si tienen dudas o preguntas. Esta pintura me gusta mucho, les doy una pequeña explicación. Es una pintura de la época romana, por ahí de 1520 y tantos, donde se ven a los atletas romanos y hemos estado toda la vida vinculados al ejercicio y a la actividad física. Y cada vez la vemos como una herramienta más importante a nivel hospitalario, a nivel clínico, de poder utilizar el ejercicio como una herramienta terapéutica más. Entonces, si tienen dudas o preguntas, estamos, la verdad, que disponibles y ojalá que les haya gustado la presentación. Muchas gracias, doctor. Sí tengo algunas preguntas que me hicieron llegar mediante redes sociales. La primera es, bueno, ese es referente al linfedema, me imagino, porque dice que sus rehabilitadores les dijeron que sí pueden cargar, que no pueden cargar menos de 2 kilos en la parte afectada. Entonces, me gustaría como aclarar esa parte, porque esa fue la pregunta que me hicieron en redes. Sí, bueno, justo parte del primer mito que nosotros así pusimos, en donde la cantidad de peso que un paciente puede o no cargar va a depender específicamente de su condición física previa. O sea, bueno, nosotros hacemos un índice del linfedema en el cual evaluamos los factores de riesgo para desarrollarlo. ¿Y cuáles son esas variables que nosotros tomamos en cuenta? Uno es la fuerza muscular a través de una medición que se llama fuerza de prensión. Evaluamos la fuerza muscular, evaluamos el nivel de resección linfática, o sea, el grado de resección linfática, cuántos ganglios fueron los que se retiraron, si hubo también en la cirugía algún retiro de no solamente el sistema linfático, sino también venoso. Y por último, la obesidad. La obesidad es uno de los factores agravantes para que el paciente desarrolle el linfedema. Entonces, dependiendo de eso, evaluamos si el paciente podemos indicarle o no, o está permitido o no levantar más de X cantidad de peso. Como les decía, de acuerdo al hand grip o a la fuerza de presión que hacemos, de la fuerza que saca el paciente, tomamos un tercio y realmente podría ser hasta la mitad, pero tratamos de ser muy cautos. Tomamos un tercio de eso y esa es la cantidad de kilos que puede levantar el paciente de forma segura y que no incremente el riesgo de desarrollar linfedema. ¿Y esto por qué? Voy a andar un poquito más en esta pregunta porque todo el tiempo surgen dudas con esto. Resulta que o sea, ¿por qué se desarrolla el linfedema? Hay que irnos un poquito más profundos, ¿no? El linfedema se desarrolla porque el sistema linfático es el que se encarga de regresar el líquido intersticial al sistema venoso y luego se vuelve a la sangre, ¿no? Entonces, cuando quitan el sistema linfático es como si quitaran el sistema de drenaje del cuerpo y el líquido se empieza a acumular junto con proteínas. Entonces, si yo no tengo un sistema linfático eficiente, ¿quién me puede ayudar a que ese drenaje se recupere? Muchas veces vemos que se prescribe una manga, que está muy bien prescrita, entonces esa manga o esa prescripción de la manga pues permite al paciente incrementar la fuerza, incrementar la presión a nivel del brazo y que así, por pura física, regrese ese líquido intersticial. Pero otro de los mecanismos más importantes es la contracción de los músculos. Por eso, si se dan cuenta, los ejercicios que se mandan son mucho de contraer los músculos. Si nosotros mejoramos la salud muscular del paciente en ese nivel, pues incrementamos la función de bomba del músculo y reducimos el riesgo. Por eso les digo que no hay que casarse con esa idea de los 2 kilos. Ok, doctor. Mire, tengo otra pregunta. Dice, esta es como muy específica, ¿eh? Tengo cáncer colorectal. Tuve primero una ileostomía y ahora una colostomía permanente. Tengo 2 hernias gigantes y, bueno, el único ejercicio que podía hacer era nadar. Y con la pandemia cerraron las albercas. Entonces, suplica ayuda porque quiere saber qué tipo de ejercicio puede hacer además de nadar. 2 ejercicios, por ejemplo, muy útiles. Bueno, ejercicio de fuerza sin problema. Solo que tiene que ser, como lo había explicado, ejercicio de cadena cinemática abierta. O sea, como ejercicios donde no incremente la presión intraabdominal. Esos son 2 ejercicios que puede hacer. En cuanto al ejercicio aeróbico, puede hacer bicicleta, por ejemplo, es una modalidad de ejercicio. Hay 2 tipos de bicicleta. Hay como las bicicletas de spinning convencionales y hay unas que se llaman bicicletas recumbentes. En este caso, por ejemplo, a este paciente le conviene hacer bicicleta recumbente como modalidad de ejercicio aeróbico. ¿Por qué? Porque no incrementa la presión intraabdominal, no interfiere en este caso, con su colostomía y
sin problema es un ejercicio seguro y es una estrategia súper útil. Ok, doctor, esta también es otra pregunta que normalmente hacen. Es, ¿cuándo pueden manejar las pacientes que tuvieron resección de ganglios linfáticos? Yo lo que les digo es que al menos 4 semanas, pero esto es muy variable, o sea, de forma segura y ya como muy específica después de las 6 semanas de la cirugía. Pero esto depende de una cosa, depende de que la movilidad ya esté recuperada. O sea, si el paciente o la paciente ya tiene la movilidad completa, esa paciente puede empezar a manejar después de las 4 semanas. Y si después de las 6 semanas la movilidad no está completa, habrá que replantear toda la estrategia de rehabilitación y ver por qué no está pasando. ¿Por qué? O sea, digo, realmente, sobre todo para la movilidad, yo les digo que cuando uno maneja, pues, o sea, te pone como en riesgo de que si chocas porque no puedes mover bien el brazo y así. Cuando las pacientes no se rehabilitan bien, no recuperan la movilidad en el tiempo adecuado, tienen mayor dolor, o sea, tienen más dolor y además eso hace que la propiocepción y el tacto fino sea menor, entonces su habilidad de manejar se reduce. Por eso les digo que es o sea, es muy variable, pero yo diría que si la movilidad está completa después de las 4 semanas y si la movilidad no está completa después de las 6 semanas también podría ser. Ok, doctor, ese también es un poquito específico. Dice, yo hacía mucho ejercicio antes de la mastectomía, pero después traté de hacer yoga y hice estiramientos y se me inflamó muchísimo el seno. ¿Es conveniente la yoga para su caso? Ay, bueno, es que yoga es todo un tema porque hay muchos tipos de yoga. La gente que hace yoga sabe que hay muchos tipos de yoga. Puede ser hatha yoga, puede ser yoga terapéutico, puede ser Bikram yoga, pueden ser, no sé, todavía creo que hay como 3 variantes más que no recuerdo ahorita. Pero todas las pacientes posoperadas de mastectomía deben tener una intervención de ejercicio dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Como específica, o sea, específica. A ver, ¿cuándo te operaron? ¿Tienes la movilidad completa o no? ¿Cuál es tu riesgo de linfedema? Y si tu riesgo de linfedema es moderado o alto, necesitas hacer ejercicio siempre con tu manga de compresión. Y ya a partir de eso se estructura un programa de ejercicio bien específico para ese paciente. Yo diría que, o sea, lo ideal es eso. Yoga sí puede ser, sobre todo si el riesgo de linfedema es bajo. En lo personal, específicamente, tanto en pacientes con cáncer de próstata como con cáncer de mama, por el riesgo alto de tener osteopenia, osteoporosis, limito el yoga. ¿Por qué? Porque hay muchos, bueno, yoga terapéutico lo pueden hacer, pero fuera del yoga terapéutico lo limito porque cualquier movimiento que inadecuado, porque el yoga tiene muchos movimientos bien extraños y que incrementa el riesgo de fractura, sobre todo a nivel de torsiones, o sea, como rotar el tronco, o sea, puede incrementar el riesgo de fractura en ese grupo de pacientes con alta probabilidad de tener osteopenia, osteoporosis, siempre limito el yoga y prefiero hacer ejercicio de fuerza en otra modalidad. Y aparte, el yoga es un ejercicio que solo incrementa la flexibilidad y sí nos ayuda como a estar más tranquilos, pero meditar también es útil. Entonces, yo les diría que busquen una estrategia bien dirigida y bien específica y sobre todo, que sea segura. O sea, que sepan que no les va a pasar nada, porque una de las premisas que se tiene que buscar con el ejercicio terapéutico es que sea seguro. O sea, que no te vayas a lastimar, que no te vayas a lesionar, que no te vayas a arrancar el catéter, que lo que quieran, ¿no? Pero esa es una de las premisas. Ok, doctor, otra pregunta que surgió en redes también es, usted está aquí en el instituto, ¿para quiénes está dirigido el ejercicio que usted proporciona? El ejercicio, bueno, la verdad es que estamos en el área del departamento de tumores de mama y para ese grupo es que dirigimos el ejercicio, pero tenemos un canal que cualquier persona que quiera puede entrar. El canal se llama Mama de Movimiento y ahí hay sesiones de ejercicio grabadas. Tenemos como 2, 3 pláticas que damos con las pacientes. Ahorita estamos como retomando un poquito más el programa y las redes sociales para poder llegar a más gente. La verdad es que nosotros tenemos poco tiempo acá y cada vez hemos buscado abrir más puertas para poder llegar a más pacientes. La verdad es que no, el camino es de repente un poco lento, pero créanme que buscamos las estrategias para llegar a todos y a través del canal es uno de los lugares donde pueden hacerlo. Perfecto. Otra pregunta es también, ¿pilates pueden hacer? Sí, pilates sí, las camas de pilates son bien útiles y ese es un ejercicio de fuerza. Hay que tener cuidado nada más un poquito, sobre todo con movimientos por arriba de la cabeza, cuando
cuando tenemos el catéter todavía. Cuando tenemos un catéter, hay que tener cuidado en las mesas de pilates, hacen muchos ejercicios como arriba de la cabeza, sería como la única recomendación de cuidado. De ahí en fuera, la verdad es que es un ejercicio bastante entretenido y que sí funciona bien. Ah, me ganó la pregunta, doctor. También estaba dirigido al uso del catéter. Quienes tienen catéter, ¿qué ejercicios pueden hacer? Bueno, los que tienen catéter, por ejemplo, sobre todo, bueno, la limitación viene arriba, ¿no? Claramente. Entonces, ningún ejercicio que supere la altura del hombro, o sea, tanto para arriba como para atrás. No tiene que ser ni un ejercicio que venga de atrás, por ejemplo, en el press de pecho siempre iniciamos aquí, y para arriba no levantar la mano sobre la cabeza porque eso puede pinzar el catéter, ¿no? O sea que es poco probable, pero la verdad es que yo prefiero creer que no va a pasar a que existe una baja probabilidad de que pase. Entonces, ejercicios por encima de la cabeza, evitarlos en general. Ok, doctor. Que si les repite el canal donde pueden ver los videos. Sí, se llama Mama en Movimiento. Está en YouTube y ahí pueden encontrar como algunas cosas. De hecho, mañana tenemos, bueno, así ya como el comercial casi, mañana tenemos sesión de ejercicio a las 9 de la mañana. Entonces, si pueden darse una vuelta, seguramente podrán encontrarnos ahí. ¿Será transmisión en vivo en YouTube? Sí, se hacen transmisiones así como live en YouTube. Ah, perfecto, doctor. Qué bueno que dé su comercial porque pues también es importante esta parte, ya que no llegan a tanta población, ¿no? Llegan, principalmente están enfocados a mama, pero entonces esta parte los abre un poquito más. Claro. Tengo otra pregunta, tampoco está relacionada. Esta sí no está relacionada con mama, pero dice, tengo fibromialgia, ¿cuándo puedo hacer ejercicio? Cuando quiera. El paciente de fibromialgia realmente, bueno, la fibromialgia es una enfermedad muy compleja para empezar, pero sí puede hacer ejercicio. Y específicamente, el paciente con fibromialgia se beneficia de dos estrategias: nadar y hacer yoga. Digo, hacer tai chi. El tai chi y la natación son las dos modalidades de ejercicio que más le benefician al paciente que tiene fibromialgia. Ok, doctor. Pues creo que esas son algunas de las preguntas. Ya no me puedo regresar a las redes, que fueron las que saqué hace unos minutos, pero le agradecemos muchísimo. Creo que este es un tema bastante, a pesar de que es un poquito nuevo, entre comillas, es bastante amplio. Y bueno, pues creo que eso sería todo, doctor. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos brindó. A todos, muchas gracias también. Si no hay alguna otra pregunta antes de que nos alejemos de este canal, si no, mañana bueno, es Mama en Movimiento en YouTube para que hagamos el comercial completo, doctor. Y bueno, muchas felicitaciones. Aquí todos nos están diciendo gracias por su ponencia, estuvo muy interesante. La van a poder también seguir en YouTube, en Incan TV. Y si no hay otra pregunta, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Y nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, buena tarde, gracias a ustedes. Bye. Hasta luego.